Y así es como comienza nuestra historia, con un joven con los ojos vendados preguntándole a la protagonista cómo le iba viviendo en el castillo de los patitos. Ella explica que se sentía muy cómoda allí, agradeciéndole su atención y cariño. La chica sonreía de oreja a oreja mientras reafirmaba lo mucho que le gustaba vivir allí. Pensaba en su nueva cama cálida, acogedora y suave, en la que nunca había dormido antes, además de comer solo comida deliciosa. Pero lo más importante era que este trabajo le pagaba un salario muy alto. Por todo esto, la protagonista estaba segura de que el castillo del duque era el mejor lugar del mundo para vivir. Al oír tantos halagos, el chico con los ojos vendados preguntó si era verdad, pero antes de que pudiera responder, la bombardeó con la propuesta: entonces, cásate conmigo. Sus ojos se abrieron de par en par al instante, incluso pensó que tal vez había oído mal. Le pidió al duque que repitiera lo que acababa de decir, pero cuando lo hizo, quedó claro que no se lo estaba imaginando y que realmente le había propuesto matrimonio. Aún así, su nerviosismo no desapareció y empezó a balbucear que probablemente tenía algún problema de audición y que quizá necesitaba ver a un médico. Antes de que pudiera escapar de la conversación, el duque le pidió que se sentara de nuevo, y así lo hizo. No es que tuviera otra opción. Lo miró atónita. Comprometerse con una plebeya. ¿En qué estaba pensando el duque? Incluso pensó que estaba bromeando otra vez, intentando aligerar el ambiente. Marin dijo que el duque estaba más juguetón de lo habitual ese día e incluso se ofreció a leerle el informe de hoy para cambiar el tema. Pero el duque no iba a dejar pasar eso y cuestionó si eso era realmente lo que ella quería de esta vida, lo que hizo que la chica preguntara qué quería decir. Entonces la llamó por su nombre completo, Lady Marin Fence, haciendo que sudara de nervios. Había pasado todo el tiempo en el castillo tratando de ocultar su verdadero origen, pero él lo sabía todo. Continuando, reveló que sabía que había ocultado su conexión con la familia noble para entrar en el castillo de Duclay y trabajar, y preguntó si no era porque quería obtener algo de ello. Marin quedó totalmente atónita. No podía creer que la hubieran desenmascarado así y lo único que quería era huir. Pero eso no sería posible. En cambio, tuvo que escuchar al duque preguntar fríamente si pensaba que podría engañar a la casa del duque Viñes tan fácilmente. La pobre chica se sentía realmente mal. Juró que su actuación había sido perfecta y no tenía idea de que había salido mal. Ahora la única certeza que tenía era que su fin estaba cerca. Poco tiempo atrás, la niña vivía en una pequeña casa rodeada de naturaleza. Una mañana entró en la habitación de su madre, que miraba el paisaje por la ventana. Con una bandeja de desayuno en la mano, preguntó si ya estaba despierta, a lo que ella respondió preguntando si Marin había dormido bien. La mujer parecía cansada a pesar de querer mucho a su hija. Emocionada, la niña extendió la bandeja diciendo que había traído galletas de miel y una sopa increíble, pero su madre dijo que comería más tarde, pidiéndole que se preocupara por sí misma. El problema era que todos los días prometía comer, pero no lo hacía, y Marin veía cómo sus fuerzas disminuían cada vez más. La mujer le pidió que no se preocupara, diciendo que solo había dormido mal y no tenía apetito. Marin tuvo que contener las lágrimas. Sabía que si su madre seguía así, sería difícil sobrevivir al invierno. Tratando de ayudarla, sugirió leerle uno de sus libros favoritos esa noche, ya que siempre decía que su voz la ayudaba a dormir, lo que mejoró el ánimo de la mujer. De hecho, cuando la niña le leía, su alma se sentía más ligera, y Marin se sorprendió de no haberlo pensado antes. Un golpe en la puerta llamó su atención. Fue a ver quién era, dejando la sopa junto a su madre y pidiéndole que intentara comer. Al abrir, se encontró con Jouro, el casero. Lo saludó con desprecio. No quería verlo, pero necesitaba saber qué hacía allí. Él preguntó por qué tanta formalidad, ya que llevaban tiempo siendo amigos. Marin dijo que, si no tenía nada que decir, volvería adentro, pero antes de que pudiera cerrar, él forzó la puerta con el brazo y dijo que el alquiler se triplicaría ese mes. Marin no podía entender cómo podía hacer algo así. Él insistió en que ya lo había subido para todos, pero que lo había pospuesto para ella como favor. El problema era que no tenía dinero, y solo le quedaba pedirle tiempo. Una sonrisa perversa apareció en el rostro del hombre, insinuando que había otras formas de pagar, mientras extendía la mano hacia ella. Asustada, Marin le cerró la puerta en la cara en cuanto sus dedos rozaron su ropa. Él gritó con odio, llamándola resecada y prometiendo echarla si no pagaba pronto. La chica se sintió mareada, pero intentó mantenerse firme. El invierno se acercaba y no podía permitir que ella y su madre enferma quedaran en la calle. Tenía que conseguir dinero. Al abrir un cajón, concluyó que no tenía más remedio que usar algo que había evitado durante mucho tiempo. Sacó unos papeles titulados La noche y el vendaval del duque occidental no llora. Aunque parecía una novela más, había algo en ella que solo la protagonista conocía. Había reencarnado en ese mundo tras un accidente en su vida anterior y lo descubrió al reconocer al duque del oeste. La trama del libro, El pájaro azul del duque del oeste no llora, era simple. El duque quedó ciego tras ser atacado
por un monstruo, hasta que conoció a la heroína, una prodigio que curó su vista, y luego se enamoraron. En ese mundo, Marin era solo un extra, alguien que ni siquiera aparecía en la historia. Su tarea era mantenerse al margen para que el duque tuviera su final feliz. Pero ahora necesitaba dinero desesperadamente. Su nueva familia, la casa SCH, había caído en desgracia tras la muerte de su padre y hermano, dejando enormes deudas. Tras vender todo, solo quedó un tocador antiguo. Nunca pudo debutar en la alta sociedad, así que su título no servía de nada. Hasta ese momento había ignorado la trama, pero había llegado a su límite. Con sus habilidades y conocimiento del futuro, decidió actuar. Poco después fue al palacio del duque, vestida con su mejor ropa. El joven que la recibió, Olive, comentó su caligrafía impecable. Ella agradeció, aunque incómoda. Era la prueba de que vivía en una novela. Él le preguntó cómo aprendió a escribir, y ella inventó una historia. Aunque convincente, temía parecer sospechosa. En ese mundo, pocas nobles sabían leer, pero en su vida anterior, Marin amaba los libros. Olive explicó que buscaban un asistente masculino llamado Marion, por lo que se sorprendió al verla. A pesar de sus habilidades, dijo que ya había suficientes criadas y que la contratación no dependía de él. Al oír que la entrevista había terminado, Marin insistió en que la necesitarían, sorprendiendo a Olive. Explicó que el duque necesitaría ayuda, cambiando el ambiente. Él preguntó a qué se refería, y ella mencionó el incidente del duque. Aunque cruzó una línea, no podía rendirse. Tomó un libro y comenzó a leer en voz alta con gran habilidad, demostrando su talento. Argumentó que, como el duque no podía leer, ella podía hacerlo por él. Gracias a su experiencia previa, mostró una lectura excepcional. Finalmente, Olive le pidió que se sentara. Admitió que no tenía autoridad para contratarla, pero reconoció su talento y la necesidad de alguien así. Esto devolvió la esperanza a Marin, quien preguntó emocionada si estaba contratada, y él lo confirmó. Luego la llevó a ver al duque. Caminaron por un pasillo oscuro, y Olive explicó que el duque era sensible a la luz. Finalmente llegaron a su oficina, y él llamó a la puerta con cuidado. Dentro, su señoría estaba en su escritorio en completo silencio hasta que le pidió a su sirviente que entrara. Marin Fens lo siguió sin hacer ruido, o al menos lo intentó. Cuando miró a aquel chico, sus ojos se iluminaron. Estaba realmente cara a cara con el protagonista de la novela El pájaro azul del duque occidental no llora. El duque Gerald llevaba una banda negra que ocultaba sus ojos, lo que solo lo hacía aún más misterioso y atractivo. Cuando el joven preguntó qué estaba pasando, Olive explicó que quería contratar a una persona, pero como parecía ser un asunto que requería el permiso de su señoría, pensó que era mejor ir personalmente a hablar con él. Esto bastó para indignar al duque. ¿Desde cuándo tenía que meterse en todos los asuntos relacionados con los sirvientes? El punto era que esta sirvienta era algo especial, y Olive explicó que sería bueno tenerla cerca para ayudar. Gerald respondió impacientemente que ya había consultado con todos los médicos del imperio, pero el chico explicó que ella no era médica en absoluto, aunque estaba seguro de que podría ayudar al duque, y que solo necesitaba un momento de su tiempo para demostrarlo. Sacando una hoja de sus informes del escritorio, Olive le pidió a la chica que hiciera exactamente lo que había hecho en la sala de estar. Marin tomó la hoja de papel y se preparó para comenzar a leer. Incluso con las manos temblando de ansiedad en ese momento, sabía que podía hacerlo sin problemas, pero más que eso, necesitaba hacerlo. Así, la joven comenzó a leer un informe urgente sobre una mina de plata descubierta en el dominio Non, sorprendiendo al duque con su voz. El documento contenía información sobre los resultados del estudio anual de sus hombres, así como sobre el área donde aparecían monstruos subterráneos en los túneles. El joven escuchaba atentamente su lectura y parecía que la voz de Marin llenaba toda la habitación en ese momento. El informe decía que los expertos en minería creían que lo mejor sería cerrar la mina y pedían urgencia para resolver esto. Solicitaron un documento que ordenara el cierre inmediato de las minas de plata. Cuando terminó de leer, la chica se dio cuenta de que esto estaba en la historia original. La mina de plata es un tema bastante importante en la mitad de la novela, ya que la protagonista fue allí a recolectar hierbas medicinales y accidentalmente recogió un mineral. Tiempo después, lo convirtió en un collar, dejando a toda la alta sociedad completamente encantada por esa piedra inusual. Al final, esa mina no era de plata, sino de piedras preciosas nunca antes vistas. Eran piedras llamadas ópalo, la primera piedra descubierta con ese brillo único, y por supuesto, su precio se disparó de inmediato. Por alguna razón, Marin no lo había recordado de inmediato. Si hubiera excavado un poco en secreto, se habría hecho rica en un instante. Estaba tan absorta en sus pensamientos que dejó escapar un «qué desperdicio», haciendo que el duque se acercara a ella para averiguar de qué estaba hablando. Marin ni siquiera se dio cuenta de cuando logró acercarse tanto y se estremeció de sorpresa. Gerald le preguntó de nuevo qué quería decir con desperdicio. Eso asustó a la chica, que pronto retrocedió. Estaba tan nerviosa que terminó tropezando con sus propios zapatos y ya
ya estaba lista para caerse en medio de la oficina del dueño del castillo sin siquiera haber sido contratada todavía. Sin embargo, el duque logró agarrar su mano en un segundo, sujetándola rápidamente por los hombros. Agradeciendo al duque por salvarla, la joven sudaba de nervios. Estaba hipnotizada por ese hombre guapo frente a ella. Por supuesto, era de esperar que el protagonista fuera aún más encantador de cerca, pero también sabía que ese no era el momento de admirar su rostro. Por alguna razón, él todavía la sostenía de la mano y no parecía en absoluto dispuesto a soltarla. Finalmente, Geralt se volvió hacia Olive y le preguntó si era conocido en el reino por su paciencia. En ese momento, la protagonista estaba tan asustada que decidió apelar a los monstruos, hablándole de ellos de forma apresurada, lo que llamó la atención del duque, que no entendía por qué había decidido hablar de monstruos en ese momento. Aún algo incómoda, la chica admitió saber que a los monstruos del túnel les encantaban los minerales brillantes que parecían piedras preciosas, sugiriendo que, si los monstruos aparecían con frecuencia, entonces, aunque no fuera plata, podría haber otras joyas allí. Aún sujetándole la muñeca, Geralt le preguntó el nombre de esa chica atrevida, confirmando que, en efecto, era una plebeya. Mirando su propia muñeca, la protagonista esperaba a que él la soltara pronto, pero el joven estaba muy concentrado en lo sorprendente que ya era que una plebeya supiera leer. Además, por alguna razón, Marin incluso analizaba los informes. Acercándole la mano, el duque la acusó de ser una espía, lo que hizo que la pobre chica gritara, negándolo desesperadamente. Eso era lo último que necesitaba dada la situación. Aún así, parecía que el joven hablaba en serio, sin una sola duda en su rostro. Finalmente, soltó la mano de Marin y le pidió a Olive que redactara un contrato de trabajo temporal, al menos por ahora. En ese momento, una sonrisa esperanzadora apareció en el rostro de la joven, quien le agradeció enormemente la oportunidad. Hizo una reverencia, mientras el duque daba otra orden a su asistente, pidiéndole que alimentara a Marin. Ni siquiera Olive esperaba oír eso. Entonces Geralt explicó que la muñeca de la chica era delgada como una ramita, ofendiéndola sin motivo. Claro, cualquiera parecería tener una muñeca infantil al lado de las manos del duque. Después de este encuentro inesperado, el duque se quedó solo en su oficina y, por primera vez en mucho tiempo, parecía aturdido. Pensó en lo interesante que parecía ser Marin. Además, su voz no le irritaba en absoluto. Por el contrario, ni siquiera recordaba la última vez que había escuchado un informe y realmente había reflexionado sobre él, y ahora entendía por qué Olive había insistido tanto. La Casa de las Viñas, que protegía las tierras del oeste, tenía un secreto familiar transmitido durante generaciones. Sus miembros poseían sentidos extraordinarios, ojos capaces de distinguir detalles lejanos, oídos que captaban sonidos en amplios radios, y una sensibilidad superior al tacto, al gusto y al olfato. Y Geralt Viñes era el más perceptivo de todos los duques. Sin embargo, un año antes, un ataque de un monstruo le había arrebatado la vista, y aunque sus otros sentidos se agudizaron aún más, su mente comenzó a agotarse, especialmente su oído, pues incluso el sonido de un insecto le resultaba ensordecedor. Aún así, la chica no se le quitaba de la cabeza. Sabía que ella tenía miedo, podía oír los latidos acelerados de su corazón, y aún así, mentía. Intrigado, el duque llamó a su asistente Kai y le ordenó investigar todo sobre esa chica. Antes de continuar, recuerda que puedes apoyar el canal con la membresía y acceder a beneficios como ver videos antes, insignias y encuestas. Mientras tanto, Marin gritaba al ver que el contrato establecía un pago de una moneda de oro por semana, suficiente para vivir un mes entero. Tras conseguir el trabajo, regresó con su madre y le dio la noticia junto con una cesta llena de comida. La mujer, emocionada, no pudo contener las lágrimas. Marin explicó que había tenido que mentir sobre su origen para conseguir el empleo, pero aseguró que solo trabajaría allí hasta reunir suficiente dinero. Confiaba en que cuando el duque recuperara la vista gracias a la verdadera protagonista, ella ya no sería necesaria. Planeaba ahorrar durante unos meses y marcharse en silencio. Sin embargo, al día siguiente, todo pareció torcerse cuando Olive intentó despedirla temporalmente sin explicaciones. Desesperada, Marin se negó a irse, armando un alboroto justo frente al despacho del duque. En ese momento, Geralt abrió la puerta. Sobre su escritorio había un paño manchado de sangre, y el olor hizo que la chica recordara su pasado traumático. Aún así, intentó mantenerse firme. El duque le preguntó por qué estaba tan desesperada por morir, recordando sus palabras. Avergonzada, ella se disculpó, mientras Olive explicaba la situación. Tras un momento de silencio, Geralt decidió que podía empezar a trabajar ese mismo día. Cuando quedaron solos, Marin intentó leer el informe, pero su nerviosismo era evidente. El duque se acercó nuevamente, tomándola de la mano como el día anterior, acortando la distancia entre ambos. Su cercanía hizo que el corazón de la chica latiera con fuerza, y cuanto más se acercaba a él, más retrocedía a ella, hasta que finalmente se apartó por completo, soltando un grito frente a él.
él. Marin sabía que no debería haber hecho ningún ruido, pero no pudo contener tanto nerviosismo. El duque la llamó con calma y Marin le pidió que dijera lo que quería, aunque ni siquiera podía mantenerse en pie. Entonces, él le preguntó directamente por qué había intentado contener sus gritos a propósito. Aunque completamente sorprendida, la chica tuvo que admitir que contuvo el grito porque sabía que una voz fuerte sería increíblemente irritante para su jefe. Él le preguntó si gritar de miedo no era una reacción natural, y ella estuvo de acuerdo en que ciertamente lo era, pero su voz aún temblaba. Sabía que no podía cometer más errores, así que explicó cuidadosamente que el duque tenía problemas de visión, por lo que supuso que el niño debía ser muy sensible a los sonidos. Y, por esta razón, ella se disculpó. Intentó por todos los medios no mirar a Gerald mientras él seguía tratando de descifrar quién era esa chica frente a él. Por supuesto, él pensaba que era imposible que una criada conociera los secretos de la familia Viñes, pero había llegado a esa conclusión demasiado rápido. Intentando dar por terminado el tema, comentó que había sido un buen análisis, lo que tranquilizó un poco a Marin. Fue entonces cuando la luz del exterior inundó la habitación a través de una rendija abierta por la cortina, lo que a la chica le pareció extraño, ya que todo allí solía permanecer cerrado, y la silueta de Gerald brilló como nunca antes. Era increíble cómo se veía aún más guapo a la luz. Sin embargo, cuando Marin logró mirar bien, notó algo extraño en la oreja del chico. Eran manchas de sangre que no se podían confundir con nada y eran claramente visibles a través de la máscara negra. Marin se asustó un poco, pero reunió valor y decidió preguntarle qué le sucedía. La chica tartamudeó al decir que le salía sangre de la oreja y se preguntó si ahí era donde el duque se había lesionado. Pero, si el olor a sangre era tan fuerte, ¿qué tan grave podría ser la herida? Pero el chico simplemente respondió que no era nada. Aún así, nuestra chica insistió en que la herida necesitaba ser tratada rápidamente, pero el chico explicó que sanaría en un día. Pero la forma en que lo dijo hizo que la chica sintiera aún más curiosidad. ¿Qué quería decir con eso? Recordó las palabras de Olive sobre el duque, que no trataba sus heridas como si no fueran nada, y reforzó la idea de que tenía que averiguar la razón del sangrado. Viéndolo así, los dos eran muy parecidos, pero Gerald insistió en que ya sabía la razón de la sangre, así que el asunto no le importaba, y esto sorprendió un poco a Marin. Finalmente, le reveló a su nueva empleada que le habían perforado la oreja, lo cual fue suficiente para descolocar a la chica, haciéndola preguntarse quién podría haber hecho eso, esperando que el duque fuera sincero. Por suerte o por desgracia para ella, lo fue, y admitió que él mismo había cometido esa atrocidad. ¿Cómo pudo Gerald haberse perforado la oreja él mismo? ¿Pudo haberlo hecho porque los sonidos que oía eran demasiado insoportables? Incluso pensó que, si hasta un pequeño corte de cuchillo en el dedo ya duele, ¿cómo insoportable debió haber sido la situación para que llegara a este punto? Durante todo ese tiempo, la heroína había estado profundamente equivocada. Al final, el duque Gerald, al igual que su madre, no era solo un personaje de novela. De hecho, era una persona real capaz de sentir dolor. Pero, por alguna razón, ella había tratado su sufrimiento como si no fuera nada. Ahora, Marin incluso se sentía avergonzada por haber tratado su dolor como si fuera solo información de una novela, y pensó en lo aterrador y oscuro que debió haber sido para el duque cuando perdió la vista y dejó de ser la misma persona de antes. El silencio entre los dos se rompió cuando Gerald preguntó por qué. A Marin se le llenaron los ojos de lágrimas, intentando no mostrar sus sentimientos. Pero el duque tenía sentidos muy agudos, así que le preguntó por qué lloraba después de escuchar la información sobre la herida. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, Olive entró en la oficina con informes importantes y lo saludó rápidamente. Explicó que esos nuevos documentos necesitaban una verificación urgente y le pidió a Marin que se hiciera cargo de los papeles importantes, así como de los otros informes, algo que la chica aceptó de inmediato. Había sido salvada por el sonido de la campana. Sabía que su trabajo allí era el más importante, así que estaba lista para sumergirse en informes y más informes. Con voz suave, leyó el documento completo, resaltando los detalles más relevantes, como la gran actriz de doblaje que había sido en su vida pasada. Cuando la lectura del informe finalmente terminó, la chica ya se estaba despidiendo, diciendo que volvería cuando llegara el siguiente y deseándole a su señoría un buen descanso. Pero, en el momento en que se disponía a irse, Gerald la agarró de nuevo de su frágil muñeca, impidiéndole salir de la oficina. Lo primero que salió de su boca fue un comentario sobre que la muñeca de la pobre chica parecía una ramita, lo que la dejó algo incómoda. Estresada, afirmó que comparar la muñeca de una persona con una rama era una exageración, pero él le ordenó que subiera de peso a partir de entonces. Y también añadió que, después de que lograra subir unos kilos, debería buscarlo para un chequeo. Las palabras del duque sonaron muy extrañas, y la heroína todavía no podía creer que la estuviera obligando a comer para subir de peso, pero simplemente aceptó. Ella solo necesitaba
salir de allí rápido. Sin entender la razón ante tal petición, Meheren se dispuso a abandonar la oficina, preguntándose si los demás asistentes también tenían que someterse a esos extraños controles. Tan pronto como la puerta se cerró, dejando a Gerald a solas con sus pensamientos, el muchacho concluyó de nuevo que aquella mujer era muy peculiar. Es decir, estaba seguro de que le temía, pero, al mismo tiempo, había llorado por su herida sin ocultar su sinceridad. Kai ya había preparado una investigación y, según esta, la verdadera identidad de Lady Marineford era la de la hija de un vizconde. Y ahora sabía que, tras la muerte del cabeza de familia y del hijo mayor en un accidente de carruaje, estaba arruinada. Vivía en una cabaña destartalada cuidando de su madre enferma y no tenía marido ni pretendiente. Aparentemente, era simplemente una mujer sin secretos ni nada especial, pero que, por alguna razón, no tenía miedo de acercarse a él. El duque ya consideraba a MC alguien impredecible, y esto era demasiado peligroso para cualquiera. Mientras ella caminaba por los pasillos, aún pensando en lo que el duque había dicho sobre sus brazos, el chico sonrió para sí mismo en su habitación. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero estaba demasiado interesado para irse. Un rato después, Olive llevó a la chica a su nueva oficina, que era increíblemente espaciosa y elegante, y le explicó que, además del tiempo que le llevaría el informe al duque, tendría que ayudarlo con el trabajo allí, e incluso tendría su propio escritorio. El escritorio era muy elegante, y solo pensar en usar muebles nuevos después de tanto tiempo hizo que el corazón de Marin se acelerara. Miró el escritorio con una alegría inusual. Aprovechando que estaban solos, decidió preguntar si no habría problema en dejar la herida de Gerald como estaba. Pero Olive confesó que él también había estado preocupado por eso durante mucho tiempo. Dijo que deseaba que el duque recibiera tratamiento, pero que a su señoría realmente no le gustaba que nada tocara su cuerpo. Aún así, MC advirtió que la herida podría inflamarse, algo con lo que el chico estuvo de acuerdo, incluso comentando que había dormido mal y que la recuperación sería aún más lenta por eso. La chica no tenía idea de que él no podía dormir tranquilo. No recordaba nada en la novela sobre los trastornos del sueño del duque y pensó que tal vez se debía a la mayor intensidad de sus otros sentidos después de la pérdida de su visión. Así que, si usaba algo para mejorar, su visión podría regresar y todo cambiaría en su vida. Pero ella desterró esos pensamientos porque sabía que era deber del personaje principal ayudar al protagonista a recuperar su visión y que no debía interferir en eso. Sin embargo, le sugirió a Olive que le sirviera un poco de vino caliente al niño, explicando que su madre siempre bebía eso cuando no podía dormir. Olive cuestionó la sugerencia, ya que nunca había oído que una bebida alcohólica caliente pudiera realmente ayudar a relajarse y dormir plácidamente. Aprovechando el ambiente, Marin le recordó a Olive que era una plebeya común, por lo que podía hablarle sin mucha formalidad, a lo que él respondió de acuerdo, sugiriéndole que lo llamara por su nombre de pila. Una vez terminado el tema, Olive trajo una pila increíblemente grande de papeles y, con mucho entusiasmo para una trabajadora, dijo que era hora de empezar a trabajar. Marin pensó que tendría que dejar la idea de tener un buen jefe para más tarde porque nunca había visto una pila de burocracia de ese tamaño. Trabajó sin parar hasta altas horas de la noche, hasta que sus manos se le entumecieron de tanto escribir y su cabeza dejó de pensar. La chica solo salió de su trance cuando Olive le ofreció unos dulces muy bonitos, comentando que probablemente tenía hambre después de tanto trabajar. Incluso le advirtió que, si no tenía suficiente comida, podía pedirle que le trajera más, pero la chica se negó rápidamente. Había demasiada comida. Pero el chico replicó, diciendo que Gerald le había ordenado que subiera de peso, así que era su turno de intentar comer todo lo que pudiera, e incluso estuvo de acuerdo. La protagonista pensó que, si se comía todo eso de una vez, sin duda se pondría enferma. Pero, al primer bocado, sus ojos mostraron, esto estaba delicioso. No pudo evitar pensar en su madre y luego le pidió a Olive que se llevara un poco de pastel a casa, disculpándose por preguntar de nuevo porque ya había compartido comida con ella. Pero esto no fue un problema y Olive accedió, y le advirtió que sin duda le diría a la cocina que le prepararan un dulce para llevar a casa. El sonido de una tos masculina invadió la oficina. Era el mayordomo, a quien la chica aún no conocía, y Olive le pidió que entrara. Su nombre era Sebus, un hombre serio del tamaño de un armario, o al menos así parecía, pues su rostro pronto se iluminó con una sonrisa amable. El nieto del mayordomo se había casado recientemente, y Olive preguntó si todo había salido bien en la ceremonia, a lo que él respondió que sí, que había pasado muy rápido. En la historia, el caballero era un ferviente admirador del duque. Incluso era el comandante de los caballeros de Gerald. Cuando le preguntaron por qué había ido allí, Sebus explicó que quería saber si podía expresar personalmente su gratitud a su gracia, el duque. Sin embargo, Olive admitió que era poco probable que eso sucediera ese día, rompiendo las expectativas del muchacho. La chica observaba todo en silencio. Aparentemente,
Olive tenía mucha autoridad ya que los sirvientes debían pedirle permiso para ver al duque directamente. Fue entonces cuando el sirviente se dio cuenta de que aún no había presentado a la protagonista, diciendo que era su asistente, Marin, y también explicó que la chica se había convertido en una empleada especial que reportaba directamente al duque y finalmente le presentó al mayordomo. Sebastien se alegró de conocer a la chica y le pidió que lo llamara Steward Sebas. Una vez presentados, el sirviente no ocultó que las habilidades de Marin para los informes eran tan excelentes que incluso el duque estaba satisfecho, lo que dejó a Sebas increíblemente sorprendido. Una sonrisa incómoda apareció en el rostro de la heroína. No todos los días oían que a su jefe le encantaba escucharla leer informes interminables. El mayordomo, de repente, tomó la mano de la protagonista y afirmó que, si incluso al duque le gustaba, debía de ser alguien realmente impresionante, añadiendo que, si la chica necesitaba algo en el futuro, siempre podía contar con él. La chica le dio las gracias, aún con cierta incomodidad. Después de todo, aquel caballero estaba lleno de energía, pero ella sabía más que nunca que debía tener cuidado para que su mentira no fuera descubierta, porque, si los admiradores del duque descubrían la verdad, estaría acabada para siempre. Cuando finalmente cayó la noche sobre el castillo, Geralt permaneció pensativo en su oficina hasta que alguien abrió la puerta y lo llamó. Era Olive, que había ido a comprobar el estado del amo y se sorprendió al verlo despierto. Por esta razón, insistió en que necesitaba dormir ese día, ya que habían pasado varios días sin descanso, lo que podría afectar su salud. Siguiendo el consejo de Marin, trajo vino caliente. Por supuesto, Geralt percibió de inmediato el aroma de la bebida y preguntó si el sirviente realmente creía que eso lo ayudaría a conciliar el sueño. El muchacho no ocultó que había decidido traer el vino caliente por recomendación de Marin, lo que dejó al duque un poco sorprendido. Después de todo, ella era solo una empleada temporal. Pero, mientras servía la bebida, Olive explicó que MC le había dicho que su madre bebía vino cuando no podía dormir. Cuando el muchacho preguntó dónde estaba, el sirviente dijo que la chica se había ido del trabajo hacía mucho tiempo porque era tarde. El duque aún no había bebido, solo sostenía la copa con recelo. Aprovechando que los dos estaban solos, Olive comentó que, con respecto a la señorita Marin, el hecho de que supiera leer y que su madre bebiera vino era algo extraño. Incluso la forma en que sostenía la taza de té delataba su origen noble, y el asistente notó que no parecía ser una plebeya en absoluto. Como el duque ya había descubierto que la chica era hija de un vizconde en bancarrota, decidió compartirlo con Olive, quien pronto sugirió que tal vez su objetivo era simplemente dinero y que su situación debía ser realmente desesperada, ya que incluso falsificó su currículum, pero quién sabe, era una mujer que a todos les caía bien sin esfuerzo. Esa es precisamente la razón por la que Geralt estaba obsesionado con la idea de que poseía auténticas habilidades de espía. Tomando un pequeño sorbo del vino caliente, el chico se sintió relajado. No había bebido en mucho tiempo y comentó que no estaba tan mal. Mientras tanto, Marin sonrió satisfecha mientras llevaba la cesta llena de comida a casa. Estaba muy agradecida a los cocineros por el gran esfuerzo que habían puesto y estaba contenta de haber hablado con Olive sobre el asunto. No solo eso, sino que MC ya había notado que su madre había estado recuperando el apetito últimamente, lo que era otra razón para que la chica se alimentara con comida nutritiva. Ya estaba llegando a casa, perdida en pensamientos sobre cómo tendría que trabajar más para ganar más dinero, cuando algo llamó su atención. Por alguna razón, la puerta principal estaba abierta de par en par. Marin sintió tal desesperación que dejó caer la cesta al suelo de inmediato. Corrió a la cabaña para ver si su madre estaba bien, pero encontró todo patas arriba. Ella no tenía ni idea de lo que había pasado, pero algo terrible se avecinaba. Finalmente, escuchó la voz de su madre desde su habitación, llamándola desesperadamente, pidiendo ayuda. El corazón de Marin latía con fuerza mientras corría desesperadamente a la habitación de su madre. Le preguntó a gritos si estaba bien hasta que la encontró sentada en el suelo, con el pelo revuelto, pegado a la cómoda. Con voz temblorosa, la madre le contó que la esposa del casero había ido allí porque la había confundido con la amante de su marido. Entonces empezó a romperlo todo y a acusarla de un montón de cosas, además de advertirle que, si no recibía el alquiler al día siguiente, debían irse. La madre se disculpó con Marin, pero la hija intentó calmarla, dejándole claro que no tenía la culpa de nada. Desafortunadamente, la mujer no había logrado salvar nada más que el tocador, que era un recuerdo del difunto padre de Marin. Pero Marin sabía que la mujer no tenía la culpa de nada de lo que había sucedido allí y se lo dejó bien claro. De hecho, estaba segura de que todo era culpa suya. Sentía que podría haber actuado antes y que debería haberlo hecho. Habían lidiado con los avances del casero de otra manera, en lugar de simplemente ignorarlos. A la chica solo le quedaba una opción: trabajaba en la casa del duque y podía encontrar ayuda allí. Así que anunció que iría al palacio para resolver la situación. Ya era tarde cuando Marin apareció en la puerta
puerta de la mansión del duque, preocupada por si alguien la dejaría entrar. Los guardias se acercaron de inmediato, preguntándole quién era. La chica se identificó y dijo que trabajaba para el señor Olive y que necesitaba verlo urgentemente. Uno de los caballeros se sorprendió al saber que la chica trabajaba para el asistente del amo, ya que era la primera vez que la veía. Por esta razón, le preguntó a su compañero, Ubis, si conocía a esa mujer que decía trabajar para el propio Olive. El joven miró a la chica con atención, tratando de ver si la reconocía, pero realmente no tenía idea de quién era Marin. Empezaron a charlar entre ellos para averiguar si al menos sabían quién era Olive, pero Ubis no tenía ni idea de cómo era la sirvienta. Básicamente, no sabían nada de lo que pasaba allí. De repente, la pelirroja salió corriendo de la conversación al tener que oír a su amigo gritarle que volviera. Avergonzado, el chico se disculpó con MC, explicando que su acompañante era muy joven y decidió que él mismo revisaría todo antes de responder sobre su entrada. Cuando finalmente entró, nuestra chica tuvo que esperar ansiosamente en la sala. Afortunadamente, el mayordomo confirmó su identidad y le preguntó de inmediato si quería reunirse con Olive, lo que alivió a la chica. Sorprendida por la aparición inesperada, Olive se acercó a la chica para preguntarle si había ocurrido algo urgente para que estuviera allí a esa hora. La chica lo saludó formalmente, pero fue directa al grano, explicando que sabía que solo había trabajado allí un día, pero que necesitaba un adelanto de una semana de su sueldo. Desesperada, confesó que su casero le había advertido que, si no pagaba el alquiler al día siguiente, tendría que mudarse inmediatamente, añadiendo que su madre estaba enferma y no podía vivir en tal inestabilidad. Estaba a punto de llorar delante de Olive, pero el joven le pidió a la chica que se calmara y levantara la cabeza, porque personalmente estaba dispuesto a ayudarla en ese momento, pero enfatizó que la decisión sobre el salario era exclusivamente de los duques. Por lo tanto, sugirió informar primero a Gerald de lo sucedido para que estuviera al tanto de todo. De pie fuera de la oficina, Olive llamó al amo, explicándole que tenía algo urgente sobre Men. Como siempre, Gerald les pidió que entraran, porque siempre presentía cuando algo era muy importante. Pero, por alguna razón, Olive le pidió que sostuviera la vela, dejando a MC confundida, porque siempre entraba primero a la oficina. El caso es que, esta vez, el duque la llamó solo a ella, lo que significaba que el chico no tenía permiso para acompañarla. Marin nunca había oído a nadie pronunciar su nombre así, y era la primera vez que el duque decidía hablar con ella personalmente sin la presencia de un asistente. Incómodamente, la chica lo siguió y entró en la oficina, disculpándose por molestar al chico en medio de la noche, y el chico fue directamente a preguntar qué había sucedido. La chica se sintió muy avergonzada, disculpándose por causar problemas a su nuevo jefe antes de preguntar si podía recibir su salario adelantado por una semana. Gerald permaneció en silencio por un momento, sin responder, como si estuviera evaluando la situación para entender si había oído bien, hasta que el chico cuestionó por qué debía acceder a esa petición, ya que no tendría garantía de que ella continuara allí. Ella no tenía forma de darle nada a cambio. Esa era la verdad. Y fue precisamente esto lo que desestabilizó a la chica por completo. Los ojos de Marin se abrieron de par en par y se preguntó qué decir. Después de todo, ¿qué podría hacer alguien como ella, sin un centavo en el bolsillo, por el duque? Por suerte, su mirada se posó en la copa de vino tinto y tuvo una idea. Recordó que ella misma le había recomendado ese método a Olive. Por lo tanto, sin dudarlo, la chica declaró que haría dormir al chico y que esa sería la mejor ayuda para él. Explicó que no solo entendía bien los informes, sino que también leía libros a la perfección. Incluso mencionó que su madre decía que cuando leía en voz alta, se dormía mucho mejor. El duque preguntó, sorprendido, cómo sabía MC que no podía dormir y si tal vez su asistente realmente había dejado escapar todo. Intentando proteger al pobre chico, la chica lo confirmó, pero dejó claro que Olive lo dijo sin mala intención, porque estaba realmente preocupado por él. Sorprendentemente, el duque estuvo de acuerdo con su propuesta e incluso tuvo que pedirle que la repitiera para asegurarse de lo que había oído. El chico repitió, diciendo que los dos podían irse a dormir en ese mismo momento. Ahora, Meren solo necesitaba realizar la tarea más importante, que era hacer dormir al duque para poder ayudar a su madre de una vez por todas. Esa frase dejó a nuestra chica desconcertada. Por supuesto, no había dicho nada malo, pero sonaba muy extraño. El chico preguntó cuánto tiempo se tardaba desde el castillo hasta su casa, a lo que ella respondió que el viaje a la cabaña duraba aproximadamente una hora. Era una larga distancia, así que Gerald le advirtió que tendría que mudarse, llamando a Olive, quien entró en la oficina algo torpemente y pidió que la vivienda temporal se trasladara al anexo a la mañana siguiente y que, dado que la chica tenía familia, se organizara todo para que pudieran vivir juntos. Esto significaba que Marin ahora podía vivir en el castillo ducal con su madre, lo que la llenaba de euforia. Además, el maestro ordenó que se pagara el anticipo en ese
mismo instante, lo que dejó a MC maravillada porque no solo había resuelto el asunto del dinero, sino también su vivienda permanente. Emocionada, la chica llamó a su señoría y le agradeció enormemente la ayuda. Sus ojos brillaban más que nunca. Una vez resuelto esto, Olive invitó a la chica a regresar a la oficina para discutir los detalles y particularidades de la mudanza, dejando a Gerald solo de nuevo con sus pensamientos, leyendo libros para conciliar el sueño. Eso era todo lo que necesitaba. Ahora, Marin haría de niñera. El chico estaba intrigado por lo que pasaba por su cabecita, pero sabía que, puesto que la chica ahora viviría en su castillo, pronto podría descubrir todos sus secretos. Olive le proporcionó a la chica el mejor caballo disponible esa noche y Marin incluso agradeció al animal con caricias mientras la llamaba buena chica. La madre salió a recibir a su hija con pasos lentos y preocupados. Ella preguntó cómo fue el viaje al castillo y de quién era ese caballo, pero la protagonista estaba más preocupada porque su madre se resfriara y explicó que, como era tarde, la gente de allí le ofreció el caballo para que regresara sana y salva. Pero eso no importaba. Marin tenía buenas noticias, declarando que ella y su madre se iban a mudar, pero no pudo terminar la frase porque la mujer ya estaba desesperada, pues estaba segura de que no tenían a dónde ir y quería encontrar una solución por su cuenta. Pero la chica la interrumpió, sujetándola con cuidado antes de decir que el duque les había dado un anexo para los sirvientes para que pudieran vivir allí juntas, añadiendo que al día siguiente enviarían un carruaje para que la madre pudiera viajar cómodamente y también transportar todas sus cosas. La señora apenas podía creerlo. Estaba increíblemente agradecida al duque Viñes, quien se reveló como un verdadero protector de toda la gente del oeste al ayudar a Marin sin pensarlo dos veces. La hija no había visto a su madre sonreír felizmente en mucho tiempo, y la señora ni siquiera podía imaginar cómo devolver tal favor. Nuestra chica estaba muy aliviada porque nunca pensó que llegaría el día en que finalmente dejarían esa terrible cabaña, pero finalmente había llegado. A la mañana siguiente, los pájaros cantaban alegremente, pero de repente fueron asustados por alguien que gritaba. Otra persona que debía darse prisa. Era el dueño de la cabaña de Marin y su madre. Oía gritos y más gritos de su esposa diciendo que, a ese paso, jamás conseguiría todo el dinero que necesitaba. Cansado, el hombre insistió en que su esposa conocía perfectamente su situación y le preguntó cómo iban a conseguir ese dinero en un solo día, a lo que ella respondió indignada que no iba a ir a buscar el dinero, sino que le arrancaría el pelo a esa chica, porque hacerlo solo con su madre no sería suficiente para satisfacerla. Aún así, Jouro insistió en que nadie querría vivir en un agujero como ese y que, si se iban, difícilmente encontrarían nuevos inquilinos para esa cabaña en ruinas. Esto provocó un profundo odio en la mujer, que gritaba preguntándole por quién creía que hacía eso, afirmando que era por la aventura que había tenido con Marin, aunque él había dicho lo contrario. La esposa seguía pensando que Jouro intentaba defender a Marin incluso después de todo, a pesar de que él lo negó varias veces, hasta que encontró la oportunidad perfecta para escapar cuando vio que Marin estaba parada frente a la casa. El tipo gritó para que su esposa lo viera. No fue coincidencia que Marin los estuviera esperando, y esto puso una sonrisa perversa en el rostro de la mujer, quien dijo que la chica parecía lista para que le arrancaran el pelo en ese momento. El casero y su esposa se acercaron a la chica, que realmente parecía una ramita frágil comparada con ellos dos. La esposa de Jouro estaba segura de que la chica ya había preparado todo el dinero, pero, por alguna razón, Marin no parecía nada amigable. Tiró al suelo una bolsa negra con monedas de plata que seguramente serían suficientes para pagar el alquiler. El hombre no podía creer que hubiera logrado semejante cantidad y su esposa estaba segura de que solo había una manera de conseguir todo eso en una sola noche, afirmando que era obvio que la chica había usado su propio cuerpo para conseguir ese dinero, pero Marin no iba a quedarse callada. Entonces, la chica abofeteó a esa estúpida mujer con todas sus fuerzas en la cara, liberando toda su ira. La señora ciertamente no esperaba ser golpeada por una mocosa como la protagonista y se indignó, preguntando si esa chica se había vuelto completamente loca, pero eso no importaba. Lo que Marin quería saber era cómo la mujer se atrevía a levantar la mano contra su propia madre, que llevaba mucho tiempo enferma. Eso también pareció sorprender a Jouro, quien cuestionó de qué estaba hablando. Ahora era el turno de Marin de lidiar con ese inútil, golpeándolo en la cara con todas sus fuerzas. Antes de que pudiera reaccionar, la chica dejó claro que él siempre había sido el problema y le preguntó si de verdad creía que no descubriría con quién engañaba Jouro a su esposa, y la mención del nombre Wendy bastó para que el chico abriera los ojos de par en par. Lo habían pillado. La esposa miró furiosa a su marido, diciendo que no entendía que tenía que ver ese nombre con la situación, porque la propia Wendy había dicho que la engañaba con Marin. Aún siendo descubierto, el chico intentó negar su aventura a toda costa. Totalmente enfurecida, la mujer lo agarró del pelo al enterarse de la infidelidad de su marido, quien
acababa de llamar a la amante hermosa y perfecta delante de ella. Por supuesto, el odio del casero recayó sobre Marin, ya que solo gracias a ella su esposa pudo descubrir el nombre de su verdadera amante. Mientras la esposa le tiraba del pelo y seguía gritando, Haru intentó avanzar hacia la chica que había sido la causante de todo aquello, pero su mano fue detenida bruscamente por una tercera persona que pronto preguntó qué estaba pasando. Era Zebus, quien era plenamente consciente de que aquello no parecía una simple pelea matrimonial. El casero y su esposa estaban atónitos. Al darse cuenta de que el hombre frente a ellos no era una persona común, Saba, cansado de toda aquella confusión, saludó a Marin formalmente con una sonrisa en el rostro y un carruaje superlujoso, blanco como la nieve y con detalles dorados, se acercó. Finalmente, el mayordomo anunció que había venido personalmente a recoger a la chica y a su madre, dejando a Marin sorprendida, porque cuando habían dicho que enviarían un carruaje, no imaginaba que Zebus llegaría en persona, y menos tan temprano por la mañana. Aquel carruaje era muy elegante y los plebeyos estaban hipnotizados por toda la escena. Sas había llegado en el momento justo, como si supiera que MC necesitaría ayuda. La esposa del casero y su marido miraron al chico con temor, sin comprender lo que estaba sucediendo. Subas miró a los dos con seriedad y declaró que había llegado en el momento perfecto para descubrir la verdad. Una sonrisa descarada apareció en el rostro de aquella mujer insoportable y afirmó que ahora entendía de dónde venía todo el dinero. Estaba segura de que la chica había seducido a un anciano rico y que esa era la única manera de pagar su deuda. El mayordomo no bromeaba con ellos, así que declaró que aquella propiedad pertenecía al duque de las viñas, al igual que la montaña, lo que dejó a la mujer confundida sobre por qué sacaba ese tema de la nada. Con tono severo, le preguntó al chico si había recibido permiso del duque al construir la cabaña para luego alquilarla durante tanto tiempo. Nervioso, Haru admitió que el duque había dicho que se podía construir una cabaña para el resto de los cazadores. Es decir, solo permitía el uso gratuito del espacio, pero no había dicho nada sobre cobrar alquiler. Su esposa comenzó a gritar, preguntándose cómo aquel hombre se atrevía a decir algo o a amenazarlos usando el nombre del duque, porque ninguno de ellos esperaba que el mayordomo oficial de la casa del duque de las viñas estuviera allí mismo frente a ellos. Y, en un abrir y cerrar de ojos, rodeó a la pareja de estafadores y pidió a sus ayudantes que tomaran a esos audaces que se creían demasiado importantes y se los llevaran lejos. Esto hizo que la esposa del casero se arrojara a sus pies, confesando su culpa mientras suplicaba perdón e incluso prometiendo disculparse con Marin. Ahora que era ella la que estaba en desventaja y necesitaba salvar su casa, actuó de esta manera. Pero Marin, con una mirada firme, no quería ayudar a alguien que había levantado una mano contra su madre, quería que la mujer pagara todo. Aún así, la esposa del casero gritó suplicando clemencia, pero era demasiado tarde. Una vez resuelto esto, el mayordomo le preguntó a Marin desde cuándo sabía que no se podía cobrar el alquiler en esas zonas, y la joven reveló que lo había sabido todo desde el principio. Pero, durante todo ese tiempo, había pagado el alquiler correctamente solo para asegurarse un techo sobre su cabeza, explicando que era imposible encontrar un lugar más barato que ese, así que no quería quejarse ni denunciar. Pero todo cambió cuando golpearon a su madre, algo que jamás soportaría en silencio. No podía perdonarlos por haberla tocado, y fue incluso satisfactorio ver cómo los ayudantes del duque se llevaban al hombre y a su esposa. Una vez resuelto esto, la chica pensó que era bueno presentar formalmente a su madre y a Sabis. Pronto, la mujer salió a saludar al mayordomo e hizo una reverencia cortés, presentándose como Rowana. Él se sorprendió por la forma en que se inclinó, pensando que el asistente probablemente tenía razón. Aquellas mujeres no parecían gente común. Sabis imaginó que esto significaba que el duque sabía de la mentira de Marin, pero aún la mantenía cerca por alguna razón que esperaba descubrir pronto. Lo único que les quedaba era un tocador antiguo que los asistentes del duque ya se estaban llevando. Finalmente, Marin le pidió a su madre que subiera al carruaje mientras ella decidía ir en el caballo que había tomado la noche anterior, prometiendo tener cuidado. El mayordomo ya había oído hablar del caballo por el asistente y Marin le pidió que cuidara de su madre durante el viaje. Marin estaba segura de que el mayordomo cuidaría bien de Rowana y las vio partir con una sonrisa en el rostro. Ahora estaba segura de que nunca volvería a ese lugar. Ella y su madre tendrían una vida mucho mejor. Olive los recibió con una sonrisa radiante, le mostró a Marin la nueva habitación y le preguntó si le había gustado. Según él, esa era la habitación que recibía la mejor luz solar, una habitación especial que el duque había reservado para Marin y su madre. Rowana apenas podía creer que fuera la habitación de una sirvienta y MC tuvo que admitir que no lo parecía en absoluto. Olive explicó que todo el tercer piso del anexo había sido liberado especialmente para ellas, así que, si no les gustaba esa habitación, podían elegir cualquier otra, pero para Rowana era imposible que no le gustara y dejó claro
claro que, si pudiera, viviría allí encantada. Marin sugirió quedarse en la habitación contigua a la de su madre, y las dos estaban tan felices que apenas podían creer que fuera cierto. Su conversación se interrumpió cuando se abrió la puerta y entró una criada pelirroja llamada Yuria, explicando que había sido elegida como su sirvienta personal a partir de ese día. Marin se sorprendió porque incluso les habían proporcionado una criada privada. Además, el cabello rojo de la chica le resultaba muy familiar. Saludaron a Yuria, y Marin presentó cortésmente a su madre, sonriendo. La criada admitió estar muy feliz de ayudar a su nueva ama y también a su madre, pero MC le pidió que no usara la palabra señora, porque quería que hablaran como buenas amigas. Yuria sonrió, diciendo que haría lo mejor que pudiera, pero terminó llamándola señorita Marin por error. Se corrigió de inmediato y admitió que la forma formal de hablar simplemente no salía de su boca, pero prometió compensarlo pronto con una deliciosa comida. Yuria era una persona encantadora, y Marin le pidió que la llamara como mejor le pareciera, sin adornos ni palabras difíciles. Después de poner todo en la mesa, la criada advirtió que, tan pronto como terminaran, solo tenían que dejar los platos sobre la mesa y ella vendría a lavarlos rápidamente. Además, si la chica necesitaba algo, solo tenía que tocar el timbre junto a la mesa en cualquier momento y ella vendría corriendo. Con eso, Olive también se despidió. Tan pronto como madre e hija se sentaron a la lujosa mesa, la sonrisa no se borró de sus rostros. Todo se veía muy rico. Sin embargo, de repente, Rowena tuvo una expresión de preocupación y su hija pronto lo notó. Preguntó qué había pasado y realmente había algo que todavía la inquietaba mucho de esta nueva vida. La madre confesó que estaba tan encantada con la amabilidad con la que el duque las trataba que se había olvidado por completo de la clase de persona que realmente era y temía que, si descubrían que habían mentido, ocurriría un problema terrible. Nuestra chica sabía que Rowena tenía razón. El día que su mentira saliera a la luz, estarían en la misma situación que Jouro y Yoxanda. Toda esa amabilidad se esfumaría en un abrir y cerrar de ojos, y en cualquier momento Marin podría volverse inútil como asistente y terminar de nuevo en la calle. Aún así, la chica le pidió a su madre que no se preocupara y prometió hacer todo lo posible por ser útil al duque. Hablando de él, el chico estaba escuchando cómo la chica se había enfrentado al terrateniente y a su esposa, lo que hizo que Geralt esbozara una leve sonrisa, dejando a sus sirvientes completamente atónitos. Ni siquiera recordaban la última vez que habían visto reír al amo. Sin embargo, volviendo a su pose, el duque dio la orden de que se confiscaran las propiedades, que fueran condenados a 5 años de trabajos forzados y que se realizara una investigación completa para que todos recibieran el mismo trato. Y, como la mujer que había golpeado a la madre de Marin no sabía que era una mujer noble, el duque ordenó que se le impidiera usar las manos para siempre. Así, los dos sirvientes se retiraron de la oficina, dejando al chico solo de nuevo. Parecía que cada vez que lograba relajarse un poco, sus sentidos estallaban por algo. Sentía que la cabeza le iba a estallar, e incluso sus propios sonidos se convertían en una flecha que le resonaba en los oídos. Incluso cuando se mordía los labios para contener los gemidos, el sabor a sangre ya le revolvía el estómago. Perdido en sus pensamientos, el duque se dio cuenta de que ni siquiera recordaba la última vez que había dormido. Incluso se preguntó si tenía sentido soportar todo aquello. Honestamente, tal vez sería mejor morir. Sin duda, sería más fácil. Sin embargo, las palabras de Marin le vinieron a la mente como una luz. La chica le había prometido ayudarlo a conciliar el sueño. Aún así, Geralt no sabía si ella realmente podría hacerlo, ya que era algo que nadie había podido hacer antes, e incluso si pudiera, considerando que el terrible dolor parecía estar a punto de estallarle la cabeza, necesitaba que la chica lo hiciera antes de volverse loco. Ese día, Marin entró por primera vez en una lujosa biblioteca y no tenía idea de que existieran tantos libros en un solo lugar. Estaba tan encantada que no pudo contener su alegría y exclamó que era increíble. La biblioteca era enorme y elegante, como cabía esperar de la casa de la vid, y su corazón se aceleró con el olor a papel viejo y cuero que no había olido en mucho tiempo. Pero no era momento de perder la concentración. Necesitaba elegir un libro para leerle al duque rápidamente. Solo pensar que, si lo ayudaba a dormir, ganaría una moneda de oro entera ya era emocionante. Esto era fantástico porque podría ahorrar mucho dinero en solo una semana. La biblioteca tenía de todo, desde filosofía e historia, e incluso un libro sobre hierbas que llamó la atención de Marin. En la historia original, el personaje principal curó los ojos del duque preparando un remedio con una hierba especial. El libro original solo mencionaba el nombre sin dar detalles ni explicaciones, así que se preguntó qué sería exactamente esa hierba mágica. Curiosa, la protagonista decidió intentar encontrar esa planta. Mientras miraba el índice, buscó el nombre Mandelson y ni siquiera se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Estaba tan distraída en la búsqueda que no notó que alguien entraba, hasta que escuchó una voz que le preguntaba por qué buscaba
esa hierba en particular. Cuando se dio la vuelta, vio a un niño que se le acercó y le preguntó qué hacía allí. Con ojos azules como el cielo, cabello blanco como la nieve y un libro en las manos, el niño era increíblemente lindo. La chica se presentó con cierta torpeza y el niño admitió que ya había oído hablar de ella gracias a Olive. El niño se llamaba Zero y le tendió la mano cortésmente para saludarla. Marin pronto comprendió quién era. En el futuro, sería un genio de la alquimia y un gran amigo del duque que tenía la misma edad que él. Por eso, Marin no entendía de dónde venía esa apariencia angelical que hacía que todos sintieran afecto por él. Al parecer, era cierto lo que decían sobre que había bebido una poción para transformarse en niño. Incluso con este pequeño detalle, Zero seguía siendo muy lindo y amigable. La chica le estrechó la mano y dijo que estaba muy contenta de conocer al señor Zero. Él le tocó los dedos suavemente y le besó la mano como un verdadero noble. Marin se sintió un poco incómoda con el gesto, ya que su comportamiento no parecía en absoluto el de un niño normal. Zero notó que Lady Marin parecía una persona bastante fuera de lo común y se sorprendió al oírlo de un niño pequeño. Comentó que la chica le hablaba con mucha formalidad a pesar de ser un niño. Marin simplemente respondió que, como plebeya, era natural hablar con respeto, pero el niño se rió, diciendo que no tenía ninguna habilidad para mentir, lo que lo emocionó mucho. Marin intentó demostrar que realmente era plebeya y que no estaba engañando a nadie, pero el niño parecía saber muy bien quién era. Aún así, quería saber por qué buscaba la hierba llamada Mandelen, ya que sería extraño que una chica común se interesara por ese tema. Al oír esto, Marin le preguntó por qué pensaba que esa hierba era algo común, porque sabía que con ella se hacía una poción mágica. Entonces Zero explicó que esa planta crecía en cualquier lugar, incluso al borde del camino y en el jardín del castillo del duque, y que difícilmente podía considerarse medicinal. Esa era la razón por la que no la había incluido en el libro. Y, en ese momento, Marin se dio cuenta de que el chico conocía muy bien el tema. De hecho, era el mismísimo autor, el señor Zero, un niño asombroso de ojos azules. El pequeño incluso mostró que su autógrafo estaba en el libro, y Marin apenas podía creerlo. Era tan impresionante. Su admiración llenó a Zero de orgullo. Estaba seguro de lo que sabía y feliz de que le hubiera gustado su libro. Sin embargo, la chica pronto intentó ordenar sus pensamientos, dándose cuenta de que en el fondo aquel niño era un adulto y no podía olvidarlo. Así que decidió aprovechar la oportunidad para averiguar todo sobre Mandelen con la única persona que entendía del tema. Él sostenía otro libro encuadernado en terciopelo rojo y accedió a responder a todas sus preguntas. Finalmente, Zero abrió el libro por la página correcta y allí estaba la ilustración de la planta. Era igual que los dientes de león de la vida pasada de Marin, con hojas oscuras y una flor amarilla en la punta. Curiosa, Marin preguntó si realmente funcionaba como remedio, pero el niño estaba seguro de que la planta no tenía propiedades especiales, aparte de un aroma refrescante parecido a la menta. Parecía que nadie más que el protagonista de la historia original conocía los verdaderos poderes de esa planta, lo que dejó a la protagonista un poco molesta. Zero también añadió que la flor no era medicinal, sino venenosa, y tenía toda la razón, porque esa flor amarilla tenía sustancias tóxicas que causaban dolor de estómago. Parecía imposible que pudiera ser útil para algo. Por esta razón, había incluido la planta en un libro especial que había escrito recientemente, lo que sorprendió a Marin. Después de todo, esta situación actual era completamente diferente de la historia original. Ella empezó a pensar en el asunto y no entendía cómo una planta medicinal podía estar en la lista de venenos del reino. Tiempo después, Marin y Zero se separaron, pero incluso a la distancia, la chica no dejó de pensar en la planta, tratando de descubrir dónde estaba el secreto. Esto se debía a que, en la novela original, el duque había bebido jugo de Mandleson y eso había curado sus ojos de inmediato. Su curación total era el papel del protagonista de la novela, pero ahora Marin quería hacer algo. No tenía que ser mucho, solo quería aliviar un poco el sufrimiento del duque antes del encuentro de los dos, usando una dosis muy pequeña. El problema era que usar veneno contra Geralt era mucho más grave que simplemente decir una mentira. Aparentemente, solo el personaje principal sería capaz de eliminar el veneno de la planta y crear el remedio que restauraría la visión de Geralt. Necesitaba recordar que había decidido desde el principio no entrometerse en la vida de los personajes principales. Estaba en ese trabajo solo por necesidad y nada más. Aún así, se sentía mal por el hecho de que Geralt sufriera cada día con un dolor horrible que no dejaría a nadie tener una vida normal. Marin ya había aprendido todo sobre su sufrimiento leyendo la novela, pero tenía que fingir que no sabía nada. Aunque no lo ayudaría directamente, sabía que todo estaría bien. Todo lo que tenía que hacer era esperar un poco más hasta que apareciera el personaje principal. Sería esa otra persona quien salvaría al protagonista, ya que solo ella tenía el poder de hacerlo. Esa noche, la chica entró en la oficina de su jefe y preguntó si podían posponer el examen de muñeca
porque sentía que todavía no estaba lista. El duque la miró con interés y dijo que ella misma había prometido mejorar hacía unos días. Luego extendió la mano y le pidió que se acercara. Por supuesto, nuestra chica no tenía forma de negarse. Su gesto fue incluso como el de alguien llamando a un perrito en entrenamiento para que diera la pata. Pero Marin no era un perro entrenado y Geralt solo quería revisarle la muñeca, que debería estar mejorando. Incluso le preguntó con una sonrisa si la protagonista quería ser su mascota, mientras Marin lo negaba nerviosamente. Al duque le pareció gracioso y comentó que la muñeca de la chica seguía siendo tan frágil como una ramita. Irritada, nuestra chica retiró la mano rápidamente, advirtiéndole que aún no estaba lista, pero que pronto ganaría peso. Luego se preparó para leer el libro que había traído y le pidió que se olvidara de su muñeca y prestara atención a su voz. Había traído cuentos de hadas a propósito, pensando que esto ayudaría al chico a dormirse rápido, ya que era el mejor tipo de libro para que cualquiera se durmiera enseguida. Con sequedad, Geralt explicó que cuanto más aburrido el libro, mejor el sueño, y que estaba contento de que hubiera elegido cuentos de hadas y no una historia tonta con final feliz. Al abrir la primera página, la muchacha se preparó para empezar a leer y le pidió al duque que respirara hondo y se relajara, o al menos lo intentara. El cuento trataba sobre un noble cuervo que había vivido hacía mucho tiempo, y ella leía cada palabra con una voz suave. Marin contó que un día, mientras el cuervo se acomodaba en su nido, una serpiente comenzó a observarlo muy de cerca. En ese momento, Geralt cerró los ojos, concentrándose en esa voz tranquila que le producía escalofríos. Aunque era la única capaz de calmarlo de verdad, el duque nunca había oído nada igual. Su voz era tan buena que sintió que su cuerpo temblaba. Parecía estar en otro mundo en ese momento, pero su conciencia permaneció allí, en la oscuridad de la oficina, escuchando su susurro. Extrañas preguntas surgieron en su cabeza. ¿Por qué la chica se había disculpado con él antes? ¿Y qué había hecho exactamente para disculparse por ocultar quién era? Sintió que sus sentidos fallaban y ya no podía pensar, así que le ordenó a la chica que dejara de leer, sobresaltándola tanto que la pobre casi dejó caer el libro. Geralt la agarró rápidamente por los hombros, como le gustaba hacer, al parecer. Presionó su rostro contra su cuello tan rápido que ella no entendió nada. Para el chico, estaba claro que la mujer le había hecho algo y le había trastornado completamente la cabeza. Cuando Marin se dio cuenta de que el duque estaba demasiado cerca, le dio un grito de sorpresa al oído, pero él estaba demasiado ocupado preguntándose si no le había puesto veneno, porque no sería tan fácil quedarse dormido así. Se apoyó en el cuello de la protagonista, oliendo hierba fresca, sol y algo que sentía por primera vez, el dulce aroma de su piel. El duque se apartó, admitiendo su error, pero su comportamiento era tan extraño que ni siquiera Marin podía creerlo. Decidida a entender por qué actuaba así, le preguntó la verdad y descubrió que realmente se había quedado dormido por su culpa. El duque afirmó con seguridad que ella había logrado que se durmiera solo con leerle el libro, sin veneno, algo que no había sentido en mucho tiempo. Aquello fue música para los oídos de Marin, quien estaba muy feliz de haber ayudado al amo a descansar, aunque solo fuera por un instante. Pero Geralt no quería seguir leyendo, con la excusa de que el libro no era muy interesante, lo que hizo que la chica sugiriera ir a la biblioteca a cambiar de libro. Ella estaba segura de que él aceptaría. Después de todo, quién sabe cuánto tiempo había pasado sin dormir antes, pero él se negó. Descansar más le daba miedo. De hecho, el chico tenía un temor profundo a quedarse dormido y no volver a despertar. Marin comprendió su preocupación y sugirió continuar al día siguiente, lo que dejó al duque algo confundido. Al día siguiente, mientras firmaba los interminables documentos, Olive preguntó si era muy difícil ayudar al jefe a dormir, ya que nadie lo había logrado antes. Le pidió a MC que no se presionara tanto por ser la primera. Marin admitió que no era fácil y contó que Geralt incluso se quedó dormido un rato, pero luego ya no quiso, y Olive no lo creyó al principio. Saltó de alegría, le apretó la mano a la chica y dijo que era increíble, porque solo ella lo había hecho quedarse dormido, aunque fuera por poco tiempo. Había logrado lo que nadie más había conseguido, y Olive dijo que era una chica increíble por eso. El sirviente incluso estaba dispuesto a darle una moneda de oro, pero Marin no quiso aceptarla, ya que el duque no había dormido lo suficiente. Aún sosteniendo la moneda, Olive le aseguró que merecía ese pago y que, de ahora en adelante, él contaría mucho con ella para ayudar a su jefe. Por supuesto, Marin se sintió un poco incómoda al recibir dinero por una siesta corta, pero le dio las gracias de corazón, pensando en la oportunidad que tendría al día siguiente. Incluso se sintió segura por un tiempo, pero, una semana después, ya estaba desesperada porque el duque seguía evitándola. Sin comprender el motivo de su huida, se preguntaba por qué Geralt no quería dormir y se negaba a verla. La chica terminó la montaña de papeleo del día, eligió varios libros para él y aún tuvo tiempo para leer los suyos. Y ahora estaba de nuevo en aquel pasillo oscuro, queriendo hablar con Geralt, quien se negaba a verla. Entonces, para que
todo el pasillo la oyera, dijo que dormir era una necesidad humana básica y le preguntó cómo pensaba vivir sufriendo así. En realidad, la chica no quería hablar así, pero no tenía otra opción. Llevaba días intentando convencerlo de que esta era la mejor y única alternativa que tenía. Finalmente, MC gritó a la puerta de la oficina, preguntándole si simplemente tenía miedo de dormir y diciéndole que debía admitir sus debilidades si quería que esto funcionara. Al día siguiente, Marin caminó cansada por el pasillo con sus libros, sin saber si la llamarían de nuevo o no, resignada como siempre, hasta que de repente escuchó voces que decían que era alguien importante y que estaba ayudando al amo. Observando desde un rincón, la protagonista vio a varias sirvientas, incluida Yura, mientras que las otras chicas decían que su ama era solo una plebeya cualquiera. Pero Yura defendió a Marin de buena gana, mientras las demás se reían y no la tomaban en serio. Rodearon a la sirvienta y dijeron que sabían la verdad sobre Marin. Sabían que solo había ido al palacio para vender su cuerpo y que nunca ayudaría realmente al amo. También hablaron mal de su madre, diciendo que era arrogante y que intentaba parecer una noble. Esto realmente molestó a nuestra chica. Ira intentó proteger a las dos a toda costa, pero las tres sirvientas la atacaron con las peores intenciones posibles. Una de ellas gritó que la huérfana se había atrevido a alzarles la voz y que necesitaba una lección. Pero, cuando levantó la mano para golpear a Yura, un libro salió volando y la golpeó justo en la espalda. La mujer, furiosa y dolorida, se giró para ver quién había lanzado el objeto. Fue Marin quien, irritada, preguntó cómo tenían el valor de levantar la mano a alguien, especialmente a un compañero de trabajo. Yura la llamó y la criada se dio cuenta de que esto no iba a terminar bien. Rápidamente, una de las criadas agarró a la chica por el pelo, diciéndole que no se acercaría a la señora.